Buenos días, en el siguiente video voy a explicar las gráficas de movimiento circular uniforme y movimiento circular uniforme variado. Para el primer caso, por ejemplo, vamos a imaginarnos que tengo un ventilador que ya está girando uniformemente, que ya está en funcionamiento, y voy a tener los siguientes datos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Como digamos que comienza desde aquí hasta acá. Y en este caso recordemos que el ángulo girado debe cambiar de manera uniforme al igual que el tiempo. Por ejemplo, digamos que el ángulo comienza en 4 radianes. Aquí va a cambiar a 8 radianes, a 12 radianes, a 16 radianes y a 20 radianes. En este caso, por ejemplo, fíjense, el ángulo va cambiando de manera uniforme. Para este ejemplo ha cambiado de 4 en 4. ¿Cuál es la condición para que el movimiento sea circular uniforme? Que el ángulo de giro vaya cambiando de manera uniforme. Por ejemplo, de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100. Y también el tiempo debe cambiar de manera uniforme. Por ejemplo, tenemos que aquí comienza en 1 segundo. Acá 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos. En este caso, fíjense que ha cambiado. El ángulo y el tiempo han cambiado de manera uniforme. Para este caso, el ángulo ha cambiado de 4 en 4 y el tiempo, en cambio, va cambiando de 1 en 1. Siempre que ocurre esto, el movimiento es circular uniforme. Ahora, ¿qué voy a hacer? A graficar con una tabla de datos. Es decir, en el eje X voy a colocar el tiempo y en el eje Y el ángulo girado. Y grafico esos datos. Por ejemplo, me va a quedar de la siguiente manera. El tiempo lo voy a poner acá en segundos y el ángulo girado en radianes. Por ejemplo, recuerden que comenzaba con 1 segundo. Voy a hacerlo más acá para que me alcance. Tiempo en segundos y ángulo girado en radianes. Por ejemplo, para este caso, 1, 2, 3, 4 y 5. El ángulo, en cambio, iba 4, 8, 12, 16 y 20. ¿Qué hice en este momento? Simplemente he copiado los tiempos en el eje X y el ángulo girado en el eje Y. Ahora, ¿qué voy a hacer? A graficar estos datos. Por ejemplo, me va a quedar de la siguiente manera. Aquí voy a poner el tiempo en segundos. Comenzaba, recuerden, en 1, 2, 3, 4 y 5. Y el ángulo comienza en 4, 8, 12, 16 y 20. Ahora voy uniendo estos ángulos, estos puntos, perdón. Me dice que en tiempo 1 el ángulo vale 4. Es decir, cuando X vale 1, Y vale 4. Cuando X vale 2, Y vale 8. Cuando X vale 3, Y vale 12. Cuando X vale 4, Y vale 16. Y cuando X vale 5, Y vale 20. En este caso, por ejemplo, ustedes en su cuaderno van a hacer con una escala bien exacta y la gráfica les va a dar de la siguiente manera. Una línea inclinada hacia arriba. Es decir, que la gráfica tiene esta forma. ¿De acuerdo? Uniendo todos los puntos. Si yo reviso mis apuntes, me doy cuenta que el ángulo girado en radianes y el tiempo tiene que tener esta forma, su gráfica. ¿Por qué pasa eso? Porque el ángulo va cambiando de manera uniforme al igual que el tiempo.
y he graficado el ángulo girado en radianes versus el tiempo en segundos. Vuelvo y repito, en este caso, con una escala adecuada, o en este caso la misma escala en el eje X y en el eje Y, es debe haber una línea inclinada hacia arriba. Ahora voy a graficar en cambio la velocidad angular versus el tiempo de la siguiente manera. Recordemos en este caso, por ejemplo, que para calcular la velocidad angular voy a utilizar la siguiente fórmula. Velocidad angular en radianes sobre segundos. ¿A qué es igual velocidad angular? Al ángulo girado sobre el tiempo. Es decir, en este caso voy a dividir el ángulo girado para el tiempo. Me va a quedar de la siguiente manera. Divido 4 para 1, 4. 8 para 2, 4. 12 dividido para 3, a 4. 16 dividido para 4, a 4. Y 20 dividido para 5, a 4. ¿Qué significa esto? Que en todo el tiempo, en todo el momento, la velocidad angular no cambia, que es la condición del movimiento circular uniforme. Que la velocidad angular permanezca constante durante todo el tiempo. Ahora, ¿qué voy a hacer? A graficar el tiempo en el eje X y la velocidad angular en el eje Y. Recuerden que la velocidad angular vale 4 en cada tiempo. Por lo tanto, la gráfica me va a quedar de la siguiente manera. Aquí grafico el tiempo en segundos y la velocidad angular en radianes sobre segundos. Comienzo en 1, 2, 3, 4 y 5. La velocidad angular valía 4. ¿Recuerdan? Ahora voy uniendo esos puntos. En 1 valía 4, en 2 segundos valía 4, en 3 segundos 4, en 4 segundos 4 y en 5 segundos 4. Es decir, uno de estos puntos y la gráfica me da de esta forma. ¿Qué significa esto? Que durante todo el tiempo la velocidad angular no cambia. ¿Qué produce eso o qué provoca esto? Que el movimiento sea circular uniforme. En este caso hemos graficado el ángulo girado versus el tiempo y la velocidad angular versus el tiempo. De esta manera he comprobado la gráfica del movimiento circular uniforme. Ahora voy a graficar en cambio el movimiento circular uniforme variado o acelerado. Para este caso voy a tomar en cuenta lo siguiente. Imaginémonos un ventilador que empieza a funcionar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, digamos que el ventilador, cuando yo lo prendo, el ventilador comienza a aumentar la velocidad angular, pero de manera uniforme. Por ejemplo, digamos que comienza con un ángulo pequeño, una velocidad angular pequeña, luego va aumentando hasta quedar uniforme. En este caso, ¿qué voy a tomar en cuenta? En cambio, que la velocidad angular va a cambiar de manera uniforme al igual que el tiempo. Aquí ya no cambia el ángulo, aquí cambia la velocidad angular. Por ejemplo, me va a quedar de la siguiente forma. Digamos que la velocidad angular comienza en 5 radianes sobre segundos, luego cambia a 10 radianes sobre segundos, luego cambia a 15, a 20 radianes sobre segundos y finalmente a 25 radianes sobre segundos. En este caso, ¿qué estoy representando? La velocidad angular del ventilador cuando se pone en funcionamiento. En este caso, fíjense que aquí en cambio la velocidad angular va a ir cambiando de manera uniforme. Para este ejemplo ha cambiado de 5 en 5.
5 radianes sobre segundos, 10, 15, 20 y 25. Pero vuelvo y repito, en este caso está cambiando la velocidad angular, ya no el ángulo girado. Y en este caso, ¿qué debe pasar? El tiempo también debe cambiar de manera uniforme. Por ejemplo, digamos que en este caso se demora 1 segundo, acá se demora 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos. Cuando ocurre esto, el movimiento es circular uniforme variado. La velocidad angular va cambiando de manera uniforme, en este caso ha cambiado de 5 en 5, al igual que el tiempo. El tiempo va cambiando de 1 en 1. Ahora, ¿qué voy a graficar? La velocidad angular con respecto al tiempo. Por ejemplo, va a quedar de la siguiente forma. Ahora fíjense en lo siguiente. En el eje X voy a poner el tiempo en segundos y en el eje Y la velocidad angular en radianes sobre segundos. Recordemos que eran 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. La velocidad angular iba cambiando en cambio de 5 en 5. 5 radianes sobre segundos, 10, 15, 20 y 25. Tengo mis datos para graficar. En el eje X, vuelvo y repito, el tiempo y en el eje Y, la velocidad angular. Y me va a quedar la gráfica de la siguiente forma. Recuerden, en 1 vale 5, en 2 vale 10, en 3 vale 15, en 4 vale 20 y en 5 25. Por lo tanto, la gráfica me va a quedar de la siguiente manera. Aquí pongo, en el eje Y, coloco la velocidad angular en radianes sobre segundos y acá pondré el tiempo en segundos. Coloco aquí 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Aquí tenía 5, 10, 15, 20 y 25. Vuelvo y repito, en este caso deben usar la misma escala o la misma medida en el eje X y en el eje Y. Y voy uniendo a cada punto. Recuerdan que en 1 valía 5, en 2 valía 10, en 3 valía 15, en 4 20 y en 5 25. Uno de estos puntos y la gráfica también me da de esta manera. Una línea inclinada o una línea recta inclinada hacia arriba. Cuando ustedes hacen la escala con una escala adecuada, les debe dar una línea inclinada siempre hacia arriba. Es decir, la velocidad angular versus el tiempo les debe dar una línea inclinada hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué voy a graficar? En cambio, la aceleración angular versus el tiempo. Recordemos en este caso que, por ejemplo, en el movimiento circular uniforme variado, la aceleración angular debe ser constante. En este caso, voy a copiar nuevamente los datos. Tiempo en segundos, velocidad angular en radianes sobre segundos, y ahora voy a calcular en cambio la aceleración angular en radianes sobre segundos al cuadrado. Recordemos que aquí tenía 1, 2, 3, 4 y 5. La velocidad angular iba 5, 10, 15, 20 y 25. Ahora, para calcular la aceleración angular, ¿qué voy a utilizar? La siguiente fórmula. Velocidad angular dividido para el tiempo. Esta es la fórmula que voy a utilizar para calcular la aceleración angular cuando el movimiento es circular uniforme variado. En este caso voy a dividir 5 para 1, 5, 10 para 2,
5. 15 para 3, 5. 20 para 4, 5. Y 25 para 5 a 5. En este caso, fíjese que he comprobado que la aceleración angular en todo el movimiento permanece constante, es decir, que no cambia. ¿Cómo se produce eso? ¿O qué se comprueba con esto? Que el movimiento es circular, uniforme, variado. Porque la aceleración angular permanece constante, no cambia. Ahora voy a graficar el tiempo en el eje X y la aceleración angular en el eje Y. Me va a quedar de la siguiente manera. Fíjese que siempre tiene el valor de 5. Por lo tanto, me va a quedar de la siguiente manera. Aquí coloco en el eje Y, coloco la aceleración angular en radianes sobre segundos al cuadrado. Y en el eje X coloco el tiempo en segundos. Por ejemplo, comenzaba de segundo en segundo. 1 segundo, 2, 3, 4 y 5. La velocidad de aceleración angular valía 5. ¿Recuerdan? Y voy uniendo esos puntos. En 1 era 5. En 2 es 5. En 3, 5. En 4 y en 5. Uno todo esto y la gráfica me va a quedar de la siguiente manera. ¿Qué significa esto? Que en todo el tiempo, en todo el movimiento, la aceleración angular permanece constante. ¿Qué significa esto? Que el movimiento es circular, uniforme, variado. Y de esta manera he graficado para el movimiento circular uniforme y para el movimiento circular uniforme variado. En este caso he comprobado que la aceleración angular permanece constante, no cambia. ¿De acuerdo? En el siguiente video, en cambio, voy a explicar ejercicios del movimiento circular uniforme variado utilizando las fórmulas respectivas.